Buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno, le podemos dar las gracias a nuestro equipo de alabanza por todo lo que hacen. ¿Cómo está el calorcito? Ya está subiendo la temperatura, ¿va? Primero Dios, pronto tendremos un aire acondicionado distinto. Sigan orando y pidiendo que Dios supla las necesidades de esta iglesia para tener un aire acondicionado a nivel excelente, como nuestro grupo de alabanza, ¿verdad? ¿Quién dice amén a eso? Bueno, ¿cómo estamos? ¿Bien? Qué bueno. Bueno, ¿cómo ven si empezamos orando y entramos en materia para ver qué es lo que tiene Dios para nosotros hoy? ¿Está bien? Padre, te doy gracias por este día, Dios. Te doy gracias por cada persona que está aquí, Dios. Gracias por la disposición de su corazón, de venir, de abrir su corazón para escuchar tu voz, aprender algo nuevo. Te pido, Espíritu Santo, que tomes control de este tiempo y queremos escucharte. Queremos no solamente escucharte, sino poner en práctica todo aquello que tú nos vas a hablar hoy, Dios. Así que te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Ok. Empecemos con una historia, ¿les parece? Una buena historia. Esta no es inventada, por cierto. A lo largo de mi vida, a lo largo de mi larga vida, de 30 y algo años, por algún motivo, el cambio de casa ha sido una constante en mi vida. Desde que yo nací aquí en Aguascalientes, pero no cumplí ni un solo año y ya estaba viviendo en otra ciudad, en Guadalajara. Y el otro día estábamos contando, mis papás y yo, la cantidad de casas en las que hemos vivido. Y ellos contaron casi 20 o 20, y yo conté por ahí unas 27, porque yo he vivido aparte en Irapuato, aquí, en Australia, y me cambié varias veces en Australia, y ahora ya vivo aquí, y seguramente en algunos meses me voy a volver a cambiar de casa, primero Dios. Entonces el cambio de casa ha sido una constante sobre mi vida. ¿Por qué? No lo sé. Dios tal vez me está diciendo algo, no lo sé. Pero el asunto es que así ha sido. Y recuerdo una casa en específico que me encantaba, porque en esa casa tenía un terreno a un lado, en donde había un brincolín, había áreas verdes, había un guamúchil. ¿No saben qué es un guamúchil? ¿Alguien sabe qué es un guamúchil? Un árbol muy frondoso, muy grande, que nos daba protección contra el sol. Entonces los veranos eran lo máximo. Me la pasaba jugando con mis vecinos, con mi mejor amigo, con mis hermanos. Era lo mejor. Recuerdo, mi mejor amigo vivía en esa casa y un tiempo después yo viví en esa casa. Entonces yo ya conocía la casa y recuerdo que cuando me moví a esa casa a vivir ahí, recuerdo conscientemente cerrar los ojos y decir, no estás soñando, esto es de verdad, estás viviendo en esta casa. Está muy padre. Pero bueno, el asunto es que yo recuerdo que un día de verano yo estaba en ese terreno jugando con mis hermanos, con mis amigos, con mis vecinos, y estaba jugando fútbol, ¿no? Y estaba la reta ahí, estaba el Gabo, me lo estaba burlando bien fácil, y de la nada que siento un retortijón, ¡uy! Me detuve y dije, creo que tengo que ir al baño. Y de repente el dolor empezó a disminuir. Falsa alarma, no pasó nada. Bueno, pues sigamos jugando. Y yo seguí jugando fútbol, metí unos cuantos goles, unos pases ahí filtrados. Y de repente que me da un tirón. ¿Te ha dado un tirón? ¿Alguien aquí juega fútbol? ¿Alguien? ¿Nadie? No puede ser. Muy bien. ¿Qué haces cuando te da un tirón? Te paras, ¿no? Y a mí me dio un tirón, pero no en la pierna, en la tripa otra vez. Y me detuve y dije, oh por Dios, ¿qué está pasando? Y me detuve, me congelé, me puse a meditar en lo que estaba sucediendo en mi cuerpo, las sensaciones que estaba experimentando. Y sucedió lo que no debía suceder. Ay, sí, así es. Eso que está pasando por tu mente, Juan,
Eso pasó. Y tú dirás, pues estaba chiquito, tenía 2, 3 años, control de esfínteres. No, tenía 11 años, era prácticamente un adolescente. Entonces era lo suficientemente maduro como para controlar, ¿verdad?, mis evacuaciones y estos asuntos. Y me quedé un momento congelado, pensando, reflexionando sobre la vida, sobre cómo es que llegué a ese punto de mi vida. ¿Por qué no le hice caso a ese primer retortijón? Y llegué a una conclusión. Dije, necesito cambiarme. Necesito cambiarme de ropa. Necesito cambiar. Necesito un cambio. ¿Alguna vez has llegado a esa conclusión? Me pregunto si alguna vez has llegado a esa conclusión en la vida. Llegó un punto en donde por algún motivo, circunstancias, decisiones que tomaste, llegas a un punto donde dices, esto no puede seguir así. Necesito un cambio. Y no es que la gente te lo diga, no es que tus papás te lo estén diciendo, no es que tu pareja te lo diga o la sociedad te lo diga, es que genuinamente tú de manera personal llegas a esa conclusión, necesito cambiar. Esta historia que les conté es muy similar a la historia del hijo pródigo. El hijo pródigo tomó decisiones incorrectas en la vida, malgastó su herencia, su dinero, y llegó un punto en donde no por lo que le dijo su padre, no por lo que le dijo su hermano, sus amigos, sino que genuinamente él llegó a un punto en donde dijo, esto no puede seguir así. Necesito cambiar, necesito un cambio. Durante este inicio de año hemos hablado domingo a domingo y siendo muy enfáticos, ¿no?, en la necesidad de cambiar, de traer cambios a nuestra vida, decisiones puntuales que cambien el rumbo de nuestra vida y todo con el fin de ser como Jesús, de aprovechar la buena vida que Jesús nos ofrece, ser más y más como Él. Y estoy seguro que aquí hay muchas personas que han llegado a esa misma conclusión, con esa genuina necesidad de traer un cambio a su vida. Y ya sé que es un cambio radical o un cambio no tan significativo, pero todos de alguna manera hemos llegado a esa conclusión en la vida y estoy seguro que estos últimos meses alguien ha sentido eso de parte de Dios. Y así como ese trágico día de verano donde yo estaba jugando con mis amigos y llegué a esa conclusión, y así como el hijo pródigo, estoy seguro que muchos hemos llegado a esta conclusión estos meses. Si te soy sincero, yo he sentido la necesidad de cambiar, de meter cambios en algunas áreas de mi vida. Y la ventaja de predicar domingo a domingo, o desventaja, ahorita van a ver, pues es que cuando tú armas el mensaje, pues Dios te está hablando, ¿verdad? Y te está diciendo. Y luego cuando te paras aquí y les das un mensaje a la congregación, pues Dios te está hablando, no nada más a ustedes. Y cuando llegas a tu casa y checas el video en YouTube para ver lo bien o lo mal que predicas, pues ahí también Dios te está hablando, ¿no? Entonces yo he sentido convicción estos últimos meses y me he puesto pues a leer libros de psicología sobre cambios, a leer libros de pastores acerca de cómo cambiar, podcasts, me he puesto a escuchar psicólogos, autores cristianos como no cristianos, y pues he encontrado información muy valiosa y me gustaría compartir con ustedes algo de lo que he aprendido estos últimos meses. ¿Cómo ven? ¿Está bien? Bueno, lo primero que tenemos que entender antes de traer un cambio a nuestra vida, antes de buscar un cambio de comportamiento, tenemos que entender cuál es nuestra identidad. Tienes que entender cuál es tu identidad. Necesitas entender que eres un hijo de Dios. Sin importar qué tan bajo hayas caído, sin importar cuántas veces hayas caído, sin importar lo que hayas hecho en el pasado, tienes que entender que esa es tu identidad. Y lo mejor de todo es que no necesitas cambiar para entenderlo. Solamente necesitas acercarte a Dios. Y no necesitas cambiar para acercarte a Dios. El hijo pródigo, vamos a leerlo, Lucas 15, versículo 18.
Dice, este es el hijo pródigo hablando, me levantaré e iré a mi padre y le diré, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Saliendo corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que me llames tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. El padre no esperó a que su hijo cambiara. No llegó, ¿verdad?, el hijo pródigo y el papá dijo, uff, hueles a puerco. Así como yo, ¿no?, que olía medio raro. No le dijo, vete y cámbiate, vete y báñate y luego vienes y te abrazo y te doy un beso. No. El padre salió al encuentro, lo abrazó y lo besó. E inmediatamente le afirmó su identidad de hijo. Le puso ropas nuevas, le puso un anillo que es muy simbólico y le puso unas sandalias buenas de las Nike que duraran para afirmar sus pies. Hay una película que se llama El diario de una princesa. Michelle la conoce, le encanta, su favorita. ¿Alguien la ha visto? De Anne Hathaway, sí, muy buena. En esta película trata de un adolescente de 16 años que de un día para otro le notifican que es una princesa. Resulta que ella era la sucesora en línea para tomar la corona en un futuro. Resulta que su abuela era reina de un país en Europa, de un reino, y de un día para otro de ser una joven común y corriente, resulta que es una princesa. Y toda la trama de la película es un esfuerzo de parte de la abuela por no convencer, sino hacerle ver a su nieta que es una princesa, pero pues ella era una adolescente común y corriente. Y muchas veces su comportamiento pues era de una adolescente común y corriente, no necesariamente de una princesa. No comía como una princesa, no caminaba como una princesa, no hablaba como una princesa, hablaba como una persona común y corriente. Y varias veces fallaba en su intento por portarse a la altura de su identidad, pero fallaba y fallaba, total que se frustró y abdicó al trono. Sin embargo, animada por una carta que le escribió su papá, su difunto padre, decidió aceptar su destino, su identidad y aceptó la corona, la princesa. Bueno, esto es una película de Hollywood, es fantasía, no está basada en una historia real que yo sepa, pero ejemplifica muy bien el punto que quiero dar a entender. Porque cuando entiendes tu verdadera identidad, cuando entiendes el futuro para el que tú estás preparado, es cuando entonces puedes empezar a comportarte como tal. Nosotros no somos hijos de un rey terrenal. Nosotros no somos herederos de un trono de un rey de aquí en la tierra. Somos hijos del Dios creador del universo y coherederos del reino de Dios. Amén. Amén. Cuando yo estaba preparando este mensaje, pensé en dejar este punto como el último, para cerrar con punch, para cerrar fuerte. Pero la verdad es que entender cuál es nuestra identidad es el primer paso para poder traer un cambio. Y sabes, no lo digo yo, lo decían todos los psicólogos y todos los pastores que leí, decían, ese es el primer paso, entender cuál es tu identidad. ¿Estamos? Lo segundo que ellos decían es que antes de tratar de traer un cambio de comportamiento, de hábitos, tienes que entender, 1, tu identidad y 2, cambiar tu forma de pensar. Y este es el segundo. Cambia tu forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Antes de buscar un cambio de conducta, busca un cambio de mentalidad. Antes de buscar un cambio de hábito, cambia tu forma de pensar. Si tú cambias conductas y hábitos antes de cambiar una mentalidad, no sirve para nada. James Clear, uno de los autores que estuve leyendo,
decía que el lenguaje y la forma en la que articulamos ideas habla mucho de nuestra identidad y de nuestra forma de pensar. El autor ponía como ejemplo a dos personas que querían dejar de fumar. A la primera llegaban y le preguntaban, ¿quieres un cigarro? Y la persona respondía, no gracias, estoy intentando dejar de fumar. Y la respuesta de esta persona pareciera razonable, lógica. Sin embargo, en cómo contestó, implícitamente tú podías entender que él seguía creyendo que era un fumador. Él seguía con la esperanza de dejar un hábito, pero seguía cargando una misma mentalidad. Y en cambio, la otra persona, cuando le ofrecían un cigarro, esta persona contestaba, no gracias, no fumo. Y con todo y que había dejado de fumar hace una semana, en la forma en la que él articulaba sus palabras, él ya daba a entender que el cigarro era parte de su pasado, no de su presente ni de su futuro. Fíjate cómo el hijo pródigo, cuando decide volver a casa, él decide volver en calidad de jornalero. Él venía a casa con mentalidad ¿de qué? De siervo, de jornalero. Sin embargo, en el momento mismo en el que llega su padre se encarga de cambiarle la mentalidad. Tú eres mi hijo. El autor del libro decía que cuando te dispongas a cambiar un comportamiento, no digas, no sé, por ejemplo, quiero leer más libros, sino que decía, di, quiero ser un lector. O quiero correr un maratón, di, quiero ser un corredor. No digas, quiero bajar de peso, di, quiero comer saludable. No digas, quiero ahorrar dinero, di, quiero ser una persona administrada. No digas, quiero empezar a orar más. Por el contrario, di, quiero conocer más a Dios. No digas, quiero dejar de pecar. Por el contrario, di, quiero ser más como Jesús. Antes de buscar un cambio en el comportamiento, primero busquemos un cambio en nuestra forma de pensar. Busca un cambio de mentalidad. ¿Amén? Bueno, la primera fue cambio de identidad, entender cuál es nuestra identidad, un cambio de mentalidad. Y lo siguiente que tenemos que hacer es buscar las motivaciones correctas. Si no escuchaste el primer mensaje del pastor de hoy, la próxima semana escúchalo. Básicamente voy a hablar lo que él dijo. Entonces, es una versión más compacta, pero ahí está. Estamos en el mismo canal. La motivación en general te va a ayudar a iniciar un cambio, pero una motivación correcta te va a ayudar a persistir en ese cambio. En el Sermón del Monte, Jesús pareciera darnos una serie de reglas, una serie de comportamientos que debemos empezar a hacer para poder vivir la buena vida que Él nos ofrece, ¿no? Pero si tú te pones a analizar, lo que Él está buscando es un cambio de mentalidad y un cambio en las motivaciones correctas. Vamos a leer un ejemplo que es el mismo que el pastor dio esta mañana. Mateo 6, versículo 1. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Si continúan así, su Padre que está en el cielo no les dará ninguna recompensa. Por eso, cuando des a los necesitados, no lo anuncies al son de trompeta, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que la gente les rinda homenaje. Les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda de lo que hace la derecha, para que tu limosna sea en secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Aquí Jesús no nos está diciendo que no seamos generosos, sino que lo seamos, pero con las motivaciones correctas. Podemos tener el comportamiento correcto, pero la motivación incorrecta, tal cual como en este ejemplo. Y si tú continúas leyendo todo el capítulo 6, te vas a dar cuenta que lo que Jesús estaba buscando era la motivación correcta, lejos del comportamiento correcto. Y así tal cual como leímos, vimos que el egoísmo era lo que estaba moviendo a los fariseos, ¿no? Quiero que me vean,
vean lo bueno que yo soy, ¿no? Pero ¿por qué queremos cambiar? Genuinamente, ¿por qué queremos cambiar? ¿Porque te importa lo que digan? ¿O cuál es la motivación correcta? Voy a cambiar para que vean lo bueno que soy. Voy a ir al grupo de jóvenes para que mi papá pues me preste el carro, ¿no? Voy a ir a la iglesia ya para que mi mujer me deje molestar. ¿Son las motivaciones correctas? Podrás hacer todo lo que te pida tu esposa, pero no lo haces por ella, lo haces por ti, lo haces por egoísta, ¿no? Y eso trae cambios a corto plazo, pero a largo plazo no permanece. ¿Qué tal el orgullo? ¿A que no puedes dejar de tomar por 10 días? ¿A que sí? ¿A que no? ¿A que sí? Ya está puestas, ¿no? Por orgullo. ¿Quieres probarle a la gente que puedes cambiar? ¿Quieres probarle a los demás? ¿Quieres su aprobación? ¿No es esto lo que hacían los fariseos? Buscar la aprobación de los demás. Y actuaban de manera correcta, pero con la motivación incorrecta. ¿Y qué tal la culpa? ¿Será una motivación correcta cambiar por culpa? Híjole, hace 3 semanas que no venimos a la iglesia, vamos, porque si no, la culpa tampoco es la motivación correcta. Judas se arrepintió de lo que hizo con Jesús y sintió culpa, y lejos de ir y pedir perdón, ¿qué fue lo que hizo? Fue y se ahorcó, fue y se suicidó. La culpa tampoco es la motivación correcta. ¿Qué tal el miedo? Me tengo que portar bien porque el código de conducta dice que tengo que portarme bien. O vamos a la iglesia si no el pastor nos regaña. Quiero dejar de pecar porque si luego Dios me castiga. Déjame decirte una cosa, si tú estás siguiendo a Jesús por miedo al castigo de Dios, por miedo al infierno, por miedo al castigo eterno, no hemos entendido el Evangelio. No podemos seguir a Jesús por miedo. El reino de Dios no se establece por miedo del miedo. Debemos cambiar no porque tenemos miedo, sino porque amamos a Jesús, porque amamos a Dios, porque amamos a nuestro prójimo, porque amamos a los que nos rodean, porque nos amamos a nosotros mismos. ¿Cuál era el gran mandamiento que Jesús le dio a sus discípulos? Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La motivación correcta para cambiar es el amor. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Los escucho? Están medio dormidos. Vamos con una historia. ¿Se acuerdan de Jonás? Esta historia que nos cuentan en el Ministerio de Niños, en realidad es una historia muy profunda. Deberíamos analizar la profundidad acá y no allá, pero bueno, vamos a analizarla un poquito. Dice, en el primer capítulo de Jonás, Dios le pide al profeta Jonás que vaya y le diga a la ciudad de Nínive que se arrepientan de sus pecados, ¿sí? Y Jonás, ¿qué dice? Ni más. Esa ciudad ni siquiera es del pueblo de Dios, ellos no son hebreos, que Dios los destruya, a mí me vale. Y en lugar de irse por aquí, se va por allá. En el capítulo 2 vemos que Jonás se sube a un barco y Dios manda una tormenta y luego manda un pecesote para que se lo coma, o una ballena si quieren, no sé si era un megalodón o era un tiburón, ballena, yo no sé, pero dice que era un pez muy grande y se lo come y Jonás se arrepiente, ¿no? Y él está pidiendo a Dios que lo salve. Capítulo 3, la ballena o lo que sea, lo escupe, y prácticamente el capítulo 1 y 3 es lo mismo, pero en esta ocasión Jonás decide obedecer. Va y le dice al pueblo de Nínive, a la ciudad de Nínive, arrepiéntanse. Se arrepienten y Dios decide no destruirlos. ¿Y se acabó la historia? Pues no. Vamos a leerlo, capítulo 4. Jonás dice esto, después de que Dios no lanzó su juicio sobre Nínive, pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecer. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra?
Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios misericordioso, compasivo y lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Ándale. Como Juditas, ¿verdad? La historia de Jonás es el ejemplo perfecto de que puedes obedecer a Dios sin realmente haber cambiado. Jonás actuó motivado por la culpa, por el orgullo, por el egocentrismo, por el miedo. Obedeció a Dios, pero no desde la plataforma del amor, no desde la plataforma de la misericordia o de la compasión. Obedeció a Dios, pero no dejó que Dios transformara su corazón. Esa es la moraleja de toda la historia de Jonás, que Jonás transformara su corazón. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Antes de que tú quieras cambiar, Dios quiere transformarte. ¿Estamos? Antes de buscar un comportamiento, un cambio de comportamiento, asegúrate de entender primero cuál es tu identidad. Busca cambiar primero tu manera de pensar y asegúrate de tener las motivaciones correctas. Quiero tomar un tiempo para animarte y decirte que tú puedes cambiar. Las cosas pueden cambiar. Yo sé que en este momento puede que tu situación se vea muy difícil, que en el pasado la hayas regado una y otra vez con lo mismo, pero sabes que Dios confía en ti y tú puedes cambiar. Las cosas pueden cambiar. Las cosas pueden cambiar de un año a otro si hoy se toman las decisiones correctas. Cuando yo conocí a Diana, mi esposa, en Australia, recuerdo lo difícil que estaba su situación y sus circunstancias en ese tiempo. Normalmente la gente o latinos que van, no, en realidad la gran mayoría de la gente que va a Australia, van no con el fin de ir a surfear, ¿verdad? Van con el fin de ir a buscar mejores oportunidades, trabajo, buscan migrar básicamente. Y en el peor de los casos, ahorrar mucho dinero y mandar para la familia. Y hay muchas oportunidades y todo, pero necesitas hablar inglés. Y la gran mayoría de la gente que llegaba ahí pues no hablaba inglés, ¿no? Entonces se dificultaba a veces un poco el encontrar trabajo, se dificultaba un poco a veces pues encontrar oportunidades. Y recuerdo que cuando conocí a Diana la cosa estaba difícil. Sydney es una de las ciudades más caras del mundo, siempre está en el top 3 de las ciudades más caras. Y tener un ingreso constante es indispensable. Haz de cuenta que es como si fuera a tener luz en tu casa o agua. Si no tienes dinero, se te va la vida, en serio. Y Diana siempre iba así, con poquito dinero sobreviviendo, y recuerdo que ya llevaba un año y no estaba ahorrando, estaba trabajando muchísimo, estaba cansada, ella creía que no estaba aprendiendo inglés, ni siquiera estaba disfrutando, no estaba surfeando, no aprendió a surfear. Y Diana decía, un año más, ya no puedo, ya no quiero. Y ahí estaba yo, todo iluso, enamorándome de una colombiana que quién sabe si iba a seguir en el país el siguiente mes. Y recuerdo que un día fui a visitarla a su casa, un departamento por ahí en el centro de la ciudad. Era un departamento muy chiquito, 2 cuartos, 8 personas. Mixto, hombres y mujeres. Le tocaba dormir con 3 hombres, creo, no me acuerdo, nada. Tú entrabas ahí y decías, ¿qué es esto? El olor visualmente se veía grotesco. Recuerdo que una vez me ofrecieron droga. Estaba el chamaquillo ahí armando sus paquetitos de droga, no sé qué era. ¿Gustas? Ya no, está bien, así déjalo. Y deplorable el asunto. Entonces imagínense a la princesa Diana ahí. Nah. Pero de un año a otro, de un momento a otro, Diana empezó a tomar decisiones puntuales sobre su vida, en varias áreas de su vida.
Y de un año a otro las cosas cambiaron totalmente, el panorama cambió totalmente. Se consiguió un departamento de lujo, nuevecito, se fue a vivir con su mejor amiga, ellas dos en un cuartito bien bonito y todo. Consiguió un trabajo ahí en el aeropuerto muy bien pagado, cerca de donde vivía. Le dieron una visa como por 4 años. ¿Qué más? Dime. Ella no había cobrado impuestos que el gobierno le debía a ella. Ella no sabía. Tenía juntados como unos $7,000, ¿verdad? Gente, $7,000 de un día para otro. Tenga. La cosa cambió totalmente por cambiar en cosas puntuales. Tan sencillo como decirle, Diana, ya hiciste tu declaración de impuestos. El pastor lo dijo, ¿ah? No, yo no sé ni qué es eso. Agarré, me metí a la compu y ¿qué veo? Digo, Diana, ¿te deben dinero? Ella no sabía. Todo por meter orden en su vida. Y así como esta historia, conozco muchas de esos 7 años que estuve en Australia, de gente que llegaba pues con alguna expectativa, con cierta expectativa, pero las cosas no salían bien y se querían regresar, se deprimían, se alejaban de Dios. Había gente que había ahorrado durante 4 o 5 años para poder ir a Australia y se querían ir en un día, 2 días no aguantaban. Pero la gente que estuvo dispuesta a tomar decisiones puntuales, estuvo dispuesta a meter pequeños cambios en su vida, de un año para otro las cosas cambiaban completamente, no solo en lo material, sino también en lo espiritual, en lo emocional. Y todo esto te lo cuento para decirte que tu vida puede cambiar de un año para otro de manera radical. Créeme, yo lo he visto y yo lo creo, y yo creo que vamos a escuchar historias de gente el próximo año, en enero, febrero, de gente que va a cambiar su vida completamente. ¿Lo creen? Ya para terminar, si me ayudas, Pau. ¿Se acuerdan de la historia que les conté al principio? Está buena, ¿no? Pues adivinen qué, está todavía mejor el desenlace. ¿Quieren escucharlo? Sí. Pues ahí estaba yo, ¿verdad? Parado, reflexionando sobre mi vida, sobre lo que había sucedido, lo bajo que había llegado. Y yo no sé si ustedes conocen a mi hermano Humberto, que a él no le gusta, pues, echar carrilla, a él no le gusta burlarse, no le gusta para nada, él es muy respetuoso. Y yo dije, si este menso se da cuenta de lo que me acaba de pasar, me va a avergonzar enfrente de mis amigos, me va a quemar aquí, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, y aparte de que llegué a la conclusión de que necesitaba un cambio, dije, pues tengo que regresarme a mi casa. Y tú dirás, pues ¿vivías a un lado? No, no. En ese momento mi mejor amigo vivía a un lado. Yo vivía pues en el mismo vecindario, pero haz de cuenta aquí en Rancho Santa Mónica, cerquita. Pero pues son ¿cuántas cuadras? Panteoneras. 1, 2. Entonces, imagíname ahí yo caminando. Me iba a rozar. Entonces dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me quedé congelado. Y en eso que veo pasar la mamá móvil. Mi mamá. Yo, no puede ser. ¿Esto es en serio? Que mete un grito, ¡mamá! ¡Mamá! Y empecé a hacer aspavientos. ¿Y qué creen? El milagro sucedió. Se detiene mi mamá y se estaciona. Yo, sí. En ese momento yo sentí el amor de Dios. Gabriel ya se está riendo. Yo sentí el amor de Dios en mi vida como nunca lo había sentido, como nunca. Ese día yo le dije a Dios, le entregué mi vida por segunda ocasión. Le dije, Dios, gracias. Nada más por eso, Dios, yo voy a ser pastor cuando sea grande. Y pues, bueno, pues a zapatearle, ¿va? Era más o menos como de aquí a la salida. Y ahí voy, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, a la discre. Y ahí voy caminando, ¿no? Y en eso que veo, y mi otro hermano, el Gabo, que va caminando. Y digo, mi mamá se detuvo por Gabriel, no por mí. Pero ¿por qué camina tan raro? También el Gabo.
Resulta que mi mamá se había detenido por Gabo, no por mí. No tuvimos ni siquiera que intercambiar un diálogo. Nada más nos volteamos a ver y le hicimos como el meme de Spider-Man, así. Me encanta esta historia porque me recuerda mucho a la historia del hijo pródigo. El hijo menor regresó a casa y el hermano mayor, lejos de recibirlo con alegría como el padre, de emocionarse porque su hermano regresó, actuó como Jonás, actuó como Judas, actuó motivado por el orgullo, motivado por el egocentrismo. No seamos como Judas, no seamos como el hermano mayor. Me encanta que en mi historia, lejos de encontrar a un hermano juzgándome, burlándose de mí, me encontré con mi hermano en la misma condición, en el mismo barco. Gracias, Gabo. Me pregunto si podemos ser una iglesia compasiva. Me pregunto si podemos ser una iglesia como el hermano, más bien como el padre. O una iglesia que entiende que todos estamos en el mismo barco, que todos necesitamos cambiar. Todos tenemos que meter orden en algún área de nuestras vidas. Todos tenemos algo que cambiar. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y vamos a orar. Padre, te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Jesús, por lo que tú has hecho por nosotros, por darnos el ejemplo de cómo vivir la buena vida. Señor, te doy gracias porque somos tus hijos y entendemos cuál es nuestra identidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, a cambiar de mentalidad, a cambiar nuestra forma de pensar. Y ayúdanos también a entender las motivaciones correctas antes de traer cambios a nuestra vida. Y Dios, te pido que podamos ser una iglesia compasiva, que recibe a todos esos hijos pródigos, que lejos de ser como el hermano mayor, seamos como el Padre que recibe a todas las personas. Y entendamos que todos estamos en el mismo barco, Dios. Todos tenemos que cambiar, Padre. Danos un corazón compasivo. No queremos ser como Jonás, que lejos de que vio el arrepentimiento de un pueblo, sintió envidia y egocentría. Te pido que seamos compasivos como el Padre. Te pido que seamos amorosos como tú, Jesús. Oro por cada persona aquí que ha estado buscando un cambio, Dios. Ayúdales, Espíritu Santo. Ayúdales a tomar decisiones puntuales sobre su vida. Yo sé, Dios, que de un año para otro las cosas pueden cambiar completamente. Que lo que estamos viviendo ahorita no es la realidad, no va a ser así para siempre. Te doy gracias, Dios, desde ahorita por todos esos milagros que vamos a ver el próximo año. Por toda esa gente que va a contar testimonios, Dios. Porque todo va a ser para tu honra y para tu gloria y para seguir expandiendo el reino de los cielos en esta ciudad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a Dios?